O sea, invadiste el terreno Invadí el y te terreno metiste. y no me dejé coger ni de la policía ni de nada. Yo quería era y me pegué de René. Y le dije, yo loco, ¿qué hay para mí? Y me dio los guantes. Usted de Medellín, cuando celebra un título que eso es, pues, Hombre, ¿qué ¿Qué? comparación es esa, hombre? Eso es sin respeto para Nacional. Y también le pido a Dios que se te arregle tu problema, porque no eres una persona para que se pegan así por una persona que quiso ensuciar tu vida. Pero tranquilo, Pipe, que en la vida todo se paga. Y Así yo sé es. que Dios te va a ayudar y vas a salir de esto. Así es. Porque sos un hincha de Nacional que cree mucho al equipo. Y yo por eso es que te quiero a vos, y si no, no te quería. Pero resulta que este buzo fue con el que atajó Lorenzo Carraps en la final de 1981 contra América de Cali, que les ganamos con gol de Pedro Juan Ibargüen. Esta situación del comisario Aclara tiene que ver con que un jugador de Santa Fe intentó agredir a un jugador de Nacional, y aquí don Guillermo Tálvaro fue a defender al jugador de Nacional invadiendo la zona del camerino, y por eso es este recorte. Es que ese partido al parecer es un hito histórico de tristeza en la hinchada de Nacional, porque mi amigo Chicho Serna cuenta cómo él como hincha estaba en la Popular con él y con su hermano, y de la tristeza que ocurrió y del malestar y de la rabia por ese gol olímpico, creo que fue como en los últimos minutos, Sí. si mal no estoy. Ellos ven cómo al otro lado de la Popular estaban sacando a un señor, la Cruz Roja, porque estaba teniendo un paro cardíaco. Y resulta cuando ellos se ponen a mirar y ven que lo pasan por ahí por la pista atlética, se dan cuenta que ese era el papá de Chicho. él fue a la tribuna Sol Centro a cantarnos el gol. Sí. Entonces yo compré una paleta y se la pegué en toda la cabeza. A la gambeta ¿Le Estrada. atinaste? Sí. Barras Verdes piden claridad. Resulta que esta es una especie de protesta que hacen ellos, no se llamaban todavía Ubanal, pero sí Comando Tribuna Verde. El y doctor Hernán Botero compró a Campas sí. y nos pidió a nosotros que colaboráramos. Yo di 7 pesos para la compra de Víctor Campas. Y en ese momento era cuánto como al día de hoy. Pues póngale usted unos 80, 100 mil pesos. Mariana, ¿cuál es la salida de los del sur que vos más recordás? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. En una de las últimas entrevistas que tuve la fortuna de realizar, estuve por acá acompañado de mis amigos Carlos Góez y Andrés Ramírez del Escándalo Verde, una de las barras más importantes en la historia del barrismo colombiano. Y para seguir con estas entrevistas del Universo Atlético Nacional, hoy me acompañan dos personas que son muchísimo más importantes que los del sur, que el Escándalo y que las dos barras juntas, porque realmente son legendarios, precursores, creadores y sinceramente pues los número uno en acompañar a Nacional, porque estamos hablando de personas que llevan al lado de Nacional muchísimos años. Enseguida ellos nos van a contar. Bueno, y se trata de los representantes, líderes o más históricos miembros de una especie de unión de barras de Nacional que precisamente se llama UANAL, que existe hace muchísimos años, muchísimo más tiempo del que podríamos imaginarnos y del que algunos de los que me pueden estar viendo incluso habían nacido. Y bueno, y están conmigo hoy don Guillermo y doña Mariana, a quienes voy a saludar y a quienes les agradezco mucho que me acompañen hoy en mi casa. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, Pipe, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, primero que todo, buenos días y agradecerte la invitación, Felipe, y te comento que es el primer evento que vamos a hacer en el año que cumplimos 35 años de vida jurídica de UANAL. Entonces esta invitación la tomamos como uno de los primeros eventos que vamos a realizar durante el año en nuestra celebración. O sea, UANAL cumple este año 35 años de vida. El 4 de diciembre de 1990 nos dieron vida jurídica y entonces el 4 de diciembre de este año cumplimos 35 años de estar al pie de Nacional. Bueno, pero esa es un poco como la pelea que yo tengo con la Fundación de Nacional, porque es que una cosa es la vida jurídica. Entonces mi pelea es que Nacional no nació en el 47 y no en el 36, porque en mi opinión uno no nace
cuando lo bautizan, sino cuando nace. Entonces la vida jurídica de Ubanal es del 90, pero ustedes yendo al estadio pues data de por ahí 10 o 15 años atrás, del 90, ¿o no es así? Lógico. Sí, sí, sí. Listo, entonces en ese orden de ideas, Guillermo, no, perdón, Mariana, empecemos con las damas. Empezame vos a contar, Mariana, cómo fue que te volviste hincha de Nacional y en qué año empezaste a ir al estadio. Pues buenas tardes a todos, muchachos. Perdone que no lo había saludado. Pero es que estoy tan contenta de estar aquí con mi amigo Pipe y con todos. Te doy en nombre de Ubanal, les cuento que toda mi vida he sido del estadio. Fui una niña muy pobre, porque yo era muy pobre. Un hermano me decía, si me plancha la ropa y me organiza los zapatos, y era muy pinchado para vestir, la llevo al estadio para que vea un equipo que se va a demorar, se va a amañar con él. Bueno, le dije yo, listo. Esa semana yo le arreglé la ropa, los zapatos, no. Cuando yo dije, bueno, nos vamos para el estadio, dijo mi papá, ojo con la niña, que está muy chiquita. Yo tenía 8 años. Hoy en día tengo 77 años. ¿Cómo le parece? Bueno, pero yo no quería exponerte a decir tu edad. No le hace, Pipe. Qué bueno que no te importe. Pero entonces, ¿en qué año fue eso cuando tenías 8 años? Pues imagínate. 60 y algo. Como en el 60 y pico, no sé qué. Entonces, me llevó a un clásico de Medellín Nacional. Que se supone que ahí Medellín le iba muy bien y a nosotros mal, ¿cierto? Pero ese día ganamos nosotros. Entonces hubo una pelea muy fuerte ahí, en esa cancha. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Volarnos, correr, pero de ahí yo amé, adoré e idolatro a Nacional. Pero un momento, ¿pelea entre quiénes? ¿Hinchas o jugadores? No, la gente que estábamos ahí sentados, porque ellos no querían que Nacionales ganara y Nacionales ganó. Pero un momento, pues sí, aquí ya estamos empezando a hacer unos hallazgos arqueológicos muy importantes en la violencia del fútbol. O sea, vos me estás diciendo que en el 60 y pico hubo una pelea en la tribuna preferencia. No era preferencia, yo no sé. Lo que hoy en día es preferencia. Sí, no sé. ¿no te acordás qué tribuna yo no era? me acuerdo de qué era. Lo sé que es que estuvimos en el estadio, se formó una pelea porque Nacionales ganó. Bueno, entonces esto es para los que creen que la violencia empezó en el 97 con los del sur. Y resulta que 30, 40, 50 años atrás había violencia en las tribunas y te pues tocó. Mi hermano no hizo sino agarrarme a mí y correr y nos volamos de ahí antes de que nos pasara alguna cosa. O sea, tu primera experiencia en el estadio deja como resultado Nacional ganando y una pelea que no te ahuyentó del estadio. No, ni riesgos, pues como antes con más ganas ya pensaba ahí. Más me esmeraba por arreglarle la ropita para que me llevara. Listo, entonces años 60 empezaste a ir al estadio. Prácticamente. ¿De qué barrio eras, Mariana? Nosotros vivíamos en Caldas. En Caldas. En Caldas. Mi papá nos tenía viviendo allá, porque mi papá era maderero. Entonces él compraba montes para tumbar y nos llevaba a varios pueblos de aquí de Medellín. Bueno, listo. Ahí eras una niña y siguió pasando el tiempo y seguiste yendo al estadio a preferencia de manera continua, pues podríamos decir que hasta el día de hoy. No, es que yo no dejo a Nacional, lo único que yo lo dejo cuando, por ejemplo, viajo con mis hijos. Sí. Y lo más triste y duro para mí fue la Copa Libertadores de aquí, porque esa no la pude ver. Bueno, espera, ahorita hablamos de eso cuando lleguemos a esos momentos. Guillermo, tu turno. Tengo entendido que eras una persona del campo, de Río Negro, ahí es cierto que naciste, si mal no estoy, contame tus inicios como hincha del Verde. Sí, Felipe, realmente yo nací en Río Negro, el 20 de junio de 1900, no recuerdo la fecha, y yo me hice hincha de Nacional, pues no me pregunté fechas, que yo por eso soy muy malo, pero la hermana mía era una enfermera profesional, trabajaba en la administración municipal de Medellín y nos trajo de Río Negro a Medellín y empezamos a vivir en Miraflores, Buenos Aires. Ahí todos los domingos, cuando los partidos eran a las 3:30 de la tarde, salía un muchacho con un
¿cómo llaman? Donde se sienta uno. Cojín. Con un cojín, pero yo no sabía para dónde iba. Entonces, porque pues un campesino en Medellín, pues era una cosa anormal. Entonces... ¿El campesino eras vos? Sí. Entonces ya después nos fuimos conociendo, ya empezó a hablarme pues de Nacional, que él siempre iba, y él fue el que me empezó a llevar a Nacional, y desde ahí empecé yo a ir a Nacional. Pero la primera persona que me trajo a mí al Atanasio Girardot, cuando aún vivía en Río Negro, fue el marido de una hermana mía, de la Monita, y vimos un partido que fue en Medellín, Millonarios, que yo hoy me pregunto que por qué yo no fui hincha de Medellín sabiendo que fue el primer partido que vi. Pero sí, yo empecé más o menos con Nacional a la edad de 19, 20 años. O sea, el primer partido que viste fue el Medellín, pero te enamoraste de Nacional cuando después fuiste al primer partido de Nacional. Sí, cuando el amigo ya me invitó al estadio, entonces seguíamos yendo a todos los domingos al estadio. ¿Qué crees que te enamoró de Nacional en ese momento, Guillermo? Pues es lo que yo toda la vida me he preguntado, Pipe, que uno de qué se enamora de Nacional. El nombre es lo único que permanece. Los directivos pasan, los jugadores pasan. Lo único que quedamos son el color y los hinchas. Correcto. Que digo yo que eso es lo que nos mueve pues como a seguir detrás de Nacional, porque de resto uno no sabría explicar pues por qué es hincha de Nacional. Muy bien. ¿En qué momento, después de estos inicios que ustedes me acaban de narrar, se consolidan ustedes en el estadio? Me imagino que eso fue por allá en los años 70 ya, a tal punto que se organizan un poco, es decir, no como nombre de Ubanal, porque ya sabemos que el nombre es nuevo, del año 90, sino como hinchas reconocidos, porque hay un montón de fotos en los que ustedes salen y se ven con el equipo ahí en las fotos que a la misma vez le tomaban a los jugadores en la cancha, saliendo pues para el partido. Hay un montón de imágenes donde ustedes están ahí con los jugadores. O sea, ¿de qué manera se fueron organizando para ganarse ese derecho de estar ahí, de ser reconocidos, salir en la foto? Guillermo, vos con el gorrito ese de los años 80, que hoy en día se le llama el gorrito Don Ramón, o como barra argentina, pero vos lo impusiste por allá en el 81. ¿Qué recordás de esos días y cómo fue? Pues yo recuerdo más bien del 69 para acá. 69. Sí. Que había un señor que tenía una empresa de estampación. Que él empezamos pues a tener amistad y él era muy hincha. Pero no era César Arango, sí. César Arango. Era César Arango. César Arango. Entonces empezamos a hablar con él y él nos decía de que por qué no formábamos una asociación de barras y que él era capaz de regalar un jugador nacional. Y yo le decía, César, no digas eso, que eso es imposible para nosotros como hinchas. Me dijo, ¿cuál? Eso valdrá 10 millones de pesos un año un jugador en esa época. Él era adinerado. Sí, él tenía platica y fuimos muy amigos, pero en ese tiempo no habían barras. Yo creo que la primera barra que hubo en Medellín y en toda Colombia fue la barra Comando, la barra Academia Verde. Academia Verde. De nuestro querido amigo fallecido Radiolo. Después siguió la barra Comando Tribuna Verde. Comando Tribuna Verde, que era la de Mariano. Sí. Que es la mía. Entonces, ¿dónde nacimos nosotros? En la Tribuna Sol Popular. Sol Popular. Sol Popular, que era pues en los bajos de la que hoy es Tribuna Oriental. En ese tiempo no existía ni donde se hacen esos queridos niños del sur, ¿Son locos o qué? ni tampoco que asistía a la parte alta de Oriental. Entonces nosotros abajo era el sitio más preferido de nosotros y empezamos a fundar barras. Nosotros llegamos a fundar muchas barras y llegamos a tener 35 barras así pues en distintas partes del estadio. Pero porque el Nacional nos apoyaba mucho en ese tiempo. Y ya luego cuando aparece César, que entonces que por qué no fundamos una asociación, la fundamos, hicimos todo el papeleo con otra señora Doris, que también pertenecía al que ella tenía una escuela de enseñanza de carros. Sí. Entonces ella fue la primera presidente, digamos, de
Ubanal porque nosotros presentamos todo el papeleo a la gobernación con el nombre de Unión de Barras de Nacional. Entonces la gobernación nos decía que no podíamos tener el nombre de Ubanal, sino que teníamos que ser asociación, federación, corporación o cooperativa, pero que no Unión de Barras de Nacional. Entonces la asociación se llamaba Asociación de Barras de la Corporación Deportiva Atlético Nacional. Pero como ya toda la gente nos conocía como Ubanal, seguimos con Ubanal hasta el día de hoy. Listo, pero entonces a eso me refería yo con que no, finalmente a ustedes se les puede llamar como Ubanal porque es el nombre formal desde el 90 para acá, pero la historia con la que ustedes nacieron fue Academia Verde Radiola, ahorita hablamos de él, y la Comando Tribuna Verde Mariana, y bueno, y muchas otras, y pues. muchas más barras. Sí, Mariana. No, Pipe, la barra mía se fundó en esta forma. Hubieron en el radio, yo oía mucho deporte, ese era el radio mío, pues yo era muerta oyendo el deporte. ¿Weimar o quién? No, Alonso Arcila Alonso. y Luciano Ajá. abrieron una en la emisora y dijeron, vamos a hacer barras del Nacional. Ahí Luciano era de Nacional Sí. y Alonso del Medellín. Entonces... Sí, Alonso, que hoy en día Sí. dice que no dice de qué equipo es, ya lo sapiaste, Sí. listo. Entonces, ¿qué hizo Alonso? ¿Qué hicieron ellos? La de Luciano, yo ahí mismo me apunté. ¿Cómo la vas a poner? Barro Comando Tribuna Verde. Comando Tribuna Verde. Eso. Ese fue el nombre que le pusimos. Y la de Alonso era Tribuna Roja. Espérate, ¿de dónde sacaste el comando? Yo no sé, hermano, pero empezamos a apuntarnos Pues hasta que llegamos como a 60. Pero le querías dar como un nombre como fuerte, militar, Sí. pues. Hay una cosa, Pipe. Yo fui la primera, se lo preguntan a Luciano, que me apunté. Siguió mi esposo, Guillermo Correa. Y ya, siguieron. Entonces nos apuntamos, nos conocimos. Ya nos dijimos que nos íbamos a ir para Oriental. Nos quedamos en Oriental. Y dijo, ¿qué nombre le vamos a poner a esto? Entonces todos pensaban nombres. Yo no sé quién dijo barra comando Tribuna Verde. Barra comando Tribuna Verde. Y yo, bueno, todos votamos y nos quedamos con el nombre. Una vez en Bogotá, que fui a un partido, me dijeron, ¿y ustedes por qué se llaman Comando? Y digo, porque así se llama la barra y así la pusimos, y somos todos nosotros los socios, y nadie nos le va a quitar el nombre. Hasta tuve problemas con el nombre de la barra. Bueno, no, porque como ustedes bien saben, hay una barra colombiana que tiene ese mismo nombre de un equipo que no es el nuestro, pero valga decir sin ninguna importancia pues al respecto que ustedes fueron los primeros en usar ese nombre entonces hace mucho tiempo. Luciano lo sabe. Y también quería decir respecto a Luciano que podríamos decir, Guillermo y Mariana, que entonces Luciano es algo así como el precursor de las barras por estimular la creación de las barras en Medellín. Él fue el que Porque, lo hizo. a ver, lo que yo intento hacer un poco es que sabemos la importancia de los del sur, pero nacimos en el 97, de la importancia del escándalo que nació en el 90, de ustedes desde Academia y Comando Tribuna Verde, pero que nacieron mucho tiempo más atrás. Y si vamos al fondo, entonces fueron Luciano y Alonso los que empezaron a estimular la creación de barras. Bueno, más o menos entonces estamos hablando del año ¿qué? ¿60 y qué o 70 y qué? Como 69. No, 68, 68,69. ya, asomándonos a los 70. Ellos trabajaban en una emisora que se llamaba Radio Familiar, Ya. que quedaba al frente de La Sorpresa en la avenida de Grey. Vos tal vez muy joven no la conociste. Entonces ahí nacieron muchas barras de Nacional y Medellín a través de la publicidad que ellos hacían. Es que me paré por acá porque ahorita que me hablaste de César Arango, hago un paréntesis. Yo también soy coleccionista de cosas antiguas que no son oficiales de Nacional, como camisetas de hinchas. Entonces esta camiseta de Chao Millos, hasta la próxima Copa Atentamente Treyes, abril 26 del 89, estampados el Delfín. Esta es la empresa de César Arango. Entonces como para mí esto es folclore y rivalidad futbolera que no nos inventamos los del sur,
hay gente que critica que esto es violencia y que nosotros nos inventamos la violencia, y resulta que Mariana acaba de contar una historia violenta en el año 60 y pico, y yo estoy mostrando una camiseta con rivalidad y folclor futbolero del 89, creado por el hincha de Nacional César Arango, amigo de Guillermo Tálvaro. Y mío. Y tuyo, entonces me acabo de acordar por lo importante pues que es concatenar todas esas historias y el sentido que tiene. Ahora sí, Guillermo, dale tranquilo. Entonces, 69-70, quiere decir que a ustedes les toca que Nacional después de casi 20 años sea campeón en el 73 y en el 76 con la llegada de Hernán Botero y bueno, y todas estas grandes estrellas de los años 70, o sea que a ustedes les tocó eso en todo su furor. Sí, realmente nosotros conocimos muchas estrellas, sobre todo los argentinos, que los argentinos sí les pesan una camiseta y la defienden pues con mucho punto de honor. Conocimos mucha gente, nos hallamos muy amigos de ellos porque los directivos nos dejaban entrar. Nosotros cuando llegó Subeldía nos tocó un partido en el camerino, cuando él le decía a Hernán Darío Herrera, que era muy perreadorcito como nosotros decimos, sí, ve hijo de puta lo que haces, ve lo que estás. Entonces nosotros éramos pues muy amigos de los técnicos. Con Cubillas también tuvimos mucha amistad. Nosotros hablábamos mucho con técnicos y jugadores, y todo eso se fue acabando. Ya lo que tenemos hoy, pues aunque tratamos de que sigamos siendo una familia muy unida, pues a veces vienen personajes o directivos que no concuerdan con los hinchas, y entonces se creen pues dueños o omnipotentes de que hacen todo lo que ellos quieran. Bueno, espérate que ahorita hablamos de eso. Sigamos con la historia. Entonces a ustedes en sus respectivas barras les toca ver a Nacional campeón del 73, del 76, del 81, ¿cierto? Entonces acá la pregunta es cómo entonces se logra, Guillermo y Mariana, porque yo recuerdo fotos ya del 81 para acá donde ustedes están ahí con los jugadores en la cancha. Ustedes, los directivos, los dejaban meterse a la cancha, los jugadores y los técnicos los conocían, entonces ustedes simplemente salían con ellos y tenían el respeto y el permiso de ellos en esa época. ¿Cómo fue como esa cercanía más o menos desde el 81, que reconozco que ustedes salen en las fotos con el equipo? Porque, ¿qué te digo yo? Éramos como los únicos, y claro, mostrábamos una organización desde que nacimos. Entonces los directivos de esa época pues creían que las barras podían existir y que eran un apoyo para el equipo. Nosotros le copiamos una idea a Darío, ¿De Grey? A Darío, el de Manizales. No sé quién el que sacaba una bandera grande en el palo grande. Ajá. Entonces nosotros copiamos cuando viajamos, copiamos esa idea, la traímos a Medellín, pedimos permiso a la DIMAYOR y nos daban permiso para salir al campo de juego con esa bandera, ¿cierto? Incluso también hasta la DIMAYOR fuimos, porque a través de Patricia, una secretaria que era nacional, era muy conocida de los directivos de la DIMAYOR en ese tiempo. Íbamos a Bogotá y nos daban por escrito el permiso para salir con 3 o 4 personas para salir con esa bandera con el equipo. Entonces ahí nos fuimos pues acercándonos a los directivos vieron que nosotros no éramos ningún problema, que antes apoyábamos, y creyeron en nosotros. Bueno, entonces listo, eso ya eran los años 80. Mariana, en esa época habían cánticos, o era solo silencio, o creo que habían sirenas, ¿qué había? ¿Cómo se motivaba? ¿O era solamente la presencia? No, la presencia, pero sí, nosotros apoyábamos mucho con cornetas, con tambores. Yo tocaba tambor, eso, unas cornetas, y eso era una cosa linda en ese estadio, porque todo el mundo, el que más nos conseguía los permisos para entrar a la cancha, llevar las cosas, entrar a los tambores, era Guillermo. O sea, Guillermo se imponía ahí por su liderazgo. Ayudaba a conseguir todo eso. Bueno, en los años 80 pues hay un hito que cambia por la historia de nuestro equipo amado, y es los puros criollos y la Copa Libertadores de América. Entonces ustedes no habían vivido semejante gloria, habíamos sido campeones del torneo local, pero en el 81 ya pasamos casi que 8 o 9 años sin ganar nada, y llega el 89.
¿Cómo vivieron ustedes eso? ¿Fueron a Bogotá de manera organizada como barra? ¿Cuántos buses sacaron? Cuéntenme eso pues. No, pero Pepe, también, por ejemplo, lo que decías de los cánticos sí existían. Precisamente César sacó uno que decía verde, ese fue, era una cosa larga. O sea, espérate, porque el escándalo verde dice que ese lo impuso el paisita, según tu versión lo impuso César. No, por eso, pero era, lo cantábamos ya verde, pero el paisita era a través de, que era el único que transmitía los partidos y el que todos escuchábamos en el estadio. Entonces no, lo que podemos decir es que el verde no empezó en el 89-90, sino que empezó mucho más atrás. Mucho antes. Sí. Entonces, ahí nacieron también cánticos y después llegaron los de Escándalo Verde, que ya inventaron otro y ya seguíamos así. También te comento que la barra Comando Tribuna Verde, pues que era como la que se imponía con la academia en el estadio, empezamos el escándalo empezaba a llamar a los jugadores, y nosotros llevábamos los jugadores de la cancha hacia ellos. Me acuerdo de Iván Ramiro Córdoba, que los ha saludado. Iván Ramiro Córdoba de Río Negro, entonces lo conocía. Entonces él cuando los del escándalo empezaban a llamarlo, entonces él me decía, ven y llévame allá. Entonces yo me iba con él al pie de los del escándalo, y después el papá y la mamá de Iván Ramiro fueron muy amigos de los, de los del escándalo. Sí. Listo, pero espérate que eso es como varios años después. Volvamos a la Libertadores. Fueron ambos al partido de la Libertadores. Claro, a Bogotá. ¿Cuántos buses fueron? Sí. No, pues es que eran en infinidad y particulares, avión. A nosotros nos fió el paisaje a la barra Comando Tribuna Verde Palomares, que era un patrocinador. Sí, claro, primero de Palomares, sí. Entonces don Gustavo, él nos fió los pasajes a Bogotá y nos fuimos para Bogotá. Mucha gente, que también es bueno, pues aunque los rolitos pues no nos han gustado, pero ese día todos los bogotanos nos ayudaron, la policía de allá fue muy formal con todos nosotros, entonces yo creo que también eso desde hace tiempo se lo habíamos agradecido, que parecía el Atanasio Girardot, pero mucha gente fue, muchos buses particulares, eso era pues horrible. Muy bueno. Pues yo, Pipe, yo sola me fui con 18 buses, con los muchachos del escándalo, nos fuimos para la Copa Libertadores allá en Bogotá. Eso era la cosa más linda, más hermosa del mundo, vos te puedes imaginar. Todos los buses, carros, banderas, pitando. Al llegar a Bogotá, la entrada de Bogotá fue linda, hermosa cuando llegamos allá. Cortemos ahí y yo retomo porque tengo que responder algo acá urgente de mi hija. Igual él lo pega, ya. Mariana, apaga eso. Que no les puedo contestar. Estamos en la entrevista, entonces dígales que yo los llamo cuando termine. Bueno, no, claro, ¿cómo iba yo a poner en duda que ustedes estuvieran en el 89 si ustedes estuvieron en todos lados también? Pero además porque es que hay una historia muy importante que nos vincula a Mariana y a mí, porque resulta, para todos ustedes que nos están viendo, es que la relación que hemos tenido Mariana y yo no es únicamente como gran hincha legendaria de Atlético Nacional y yo, pues que también tengo cierta historia como hincha de Nacional, sino que es que además nuestra relación ha estado atravesada porque por ahí cada 2 semanas yo la molesto y le escribo, Mariana, ¿cuándo me vas a entregar tu herencia? Porque resulta que Mariana, atención con esto que yo les voy a introducir, pero ella va a contar en el marco de esta que es mi habitación con mi museo y en el cual tengo un montón de cosas tan valiosas. Nunca podré tener en mis manos lo más valioso que puede haber, mejor dicho, el tesoro perdido. ¿Cómo se le dice a la pieza única del tesoro mágico del mundo y del universo Atlético Nacional que lo tiene Mariana en sus manos? Y es nada más y nada menos que los guantes con los que René disputó el partido del 31 de mayo del 89 con Nacional contra Olimpia en Bogotá, con el cual atajó los penales y con los cuales ganamos nuestra primera Libertadores. Resulta que Mariana tiene esos guantes, entonces yo desde que la conozco hace muchos años
semana por medio le digo que cuando voy por mi herencia, valoro y agradezco que Mariana no hay nadie que la convenza, porque si yo la hubiera convencido significa que cualquier otro también la podría convencer, y menos mal que ella ha sido muy férrea para conservarlos. Es más, tengo entendido que los tienen en un lugar muy bien guardados, porque eso no se puede tener en la casa ahí a merced de que a alguien se le ocurra sacarlos, regalarlos, venderlos. Entonces te felicito, Mariana, pero contale a la gente cómo fue que conseguiste los guantes de René. Tengo entendido que te metiste y prácticamente los quitaste. Vamos a ver, vamos a mostrarlo acá a una cámara. Pues muchachos, miren qué cosa tan hermosa. Eso no lo tengo yo, creo que no, yo. Es el amor de mi vida, esos guantes. Bueno. Cuente cómo ve la historia, Mariana. La historia... Para que a mí me dé rabia también. La historia fue muy, muy buena. Porque le digo una cosa, a mí me dio un preinfarto con los penaltis, en el partido. No habían empezado a patear los penaltis. Me dio un preinfarto en Bogotá. Yo estaba arriba en la última... ¿Cómo es? La última... Tribuna, pues. Tribuna del estadio. Los bomberos y la Cruz Roja me bajaron con un lazo, metido entre los brazos, así. Y así me bajaron. Y me entraron al camerino de Nacional. O sea, eso fue fruto del susto de los penales. Cuando íbamos a los penaltis, yo dije, Dios mío, pero no fue un plan tuyo. No. Realmente. Ayudarnos, no permitas. Me decían, tranquila, estése tranquila. Los médicos, los paramédicos, todos bregando conmigo ahí. Tranquila, no se preocupe, espérese que vamos a ser campeones, me decían los de Nacional. Gracias a Dios, yo volví, ¿cierto? Y ya medio fue llanto, que yo ya no podía parar de llorar. Me calmaron él y mi hijo, que también estaba ahí, Juan Guillermo, el mayor. Me calmaron, me inyectaron, yo no sé. Cuando le digo yo al doctor, ay doctor, por favor déjeme ver los penaltis, que yo me manejo bien. Es que no, usted me le pasa, no doctor, yo venga que con el ladito suyo y con el de mi hijo, venga. Entonces mi hijo estaba ahí con una bandera muy grande que teníamos nosotros que decía Apuestas Furia. Que ese era el que nos patrocinaba. Y él tenía la bandera y yo estaba ahí viendo los penaltis. Tapen, hagan. Cuando Leonel pateó el último, que lo hizo, mi hijo, a mí se me olvidó el infarto, se me olvidó todo, el médico, el hijo, todo. Yo salí que me mataba por esa cancha, yo me arrodillé con un sombrero, un carriel, que lástima que no trae esa foto. Pero, y le di gracias a Dios, y lo primero que hice, mi hijo también se le olvidó la mamá porque se agarró a dar la vuelta con la bandera. Entonces ya encontré a mi loco. O sea, invadiste el terreno y te metiste. Y no me dejé coger ni de la policía ni de nada, yo quería irme y me pegué de René. Y le dije, yo loco, ¿qué hay para mí? Y me dio los guantes. Y eso para mí es una bendición de Dios. ¿Qué hay para mí? Se quitó los guantes y te los entregó. Tenga. Porque yo siempre les llevo, toda la vida, desde que yo ahí me dejaban entrar al camerino, yo les llevaba los chicles antes del partido. Les echaba el agua bendita, tenía el altar con la foto de Andresito. Yo tenía de todo en los santos más grandes, yo no sé, todos los tenía, María Auxiliadora, todos, Dios mío bendito, y les echaba agua bendita, a ellos les echaba la bendición, les rezaba. Lástima que la mayor ya no nos volvió a entrar, pero eso fue mi vida siempre en el camerino de Nacional. Mariana, regálamelos. Dios mío, yo creo que yo regalar es como regalar mi alma, porque yo a René yo no lo tengo como un jugador o como, no, yo lo quiero a él como si fuera verdaderamente un hijo mío, yo lo adoro, él sabe que para mí es mi hijo. Entonces vendémelos. No, eso no se vende. Te los cambio. No. Esta misma conversación la hemos tenido Mariana y yo por ahí hace 20 años por WhatsApp, todas las semanas, pero ya sé que eso no va a pasar, pero agradezco, Mariana, que los tengas bien cuidaditos. La palabra que estaba buscando ahorita era el Santo Grial. El Santo Grial son los guantes de René que tenés vos, pero Mariana, te los mereces. Muchas veces siento que hay muchas de estas cosas que yo ni siquiera merezco, porque hay muchos hinchas de Nacional que hacen mucho más esfuerzo que yo por acompañarlos, que viajan echando dedos, los que van a todas las excursiones,
hay muchas personas que merecen también todo este tipo de joyas, así como vos por tu antigüedad como hincha mereces esos guantes. Entonces, qué bueno, muy bacana la historia que contás. Retrocedamos un poquito porque, por ejemplo, acá voy a empezar a mostrar... pero ¿puedo? Sí, claro que sí, Guillermo, por favor. Ahí te veía muy concentrado buscando algo. ¿Qué estabas buscando? Lee. No, yo quería intervenir también con esos recuerdos de... Es que Guillermo me está pasteleando por WhatsApp de qué quiere hablar. que haciendo pues memoria de todo lo que Mariana quiere esos guantes, que yo te llevo a vos mucha envidia. ¿Por qué, hombre? Y digo que lamento no haberte conocido antes, o porque vos me llevas, yo te llevo muchos años de ventaja, porque yo no sabía el valor, no el valor monetario, sino el valor sentimental que tiene una prenda del equipo. Uh-huh. Y resulta que a mí todos los jugadores en esa época que nos conocíamos y compartíamos tanto, pues me regalaban muchas camisetas. Pero el 25 de diciembre y el 1 de enero jugábamos en la calle, un partido de solteros y casados. Entonces yo todas esas camisetas surtía a esos equipos. ¿Cuánto no tendría yo en valor sentimental todas esas camisetas que hoy tenés vos? Entonces por eso te llevo una envidia y te felicito porque vos empezaste a recoger y tenés ya miles de camisetas. Entonces quería como recalcar eso, Pipe. No, Guillermo, te agradezco mucho, entre otras cosas porque cuando estábamos hablando acá de Mariana y cómo consiguió el santo grial que son los guantes de René del 89, esta foto que es del partido contra Danubio en Medellín que ganamos 6-0, en esta foto acá vemos a don Guillermo Tálvaro al lado de René, más viejito, con más pelito, con bigote. ¿Acá qué tenías, Guillermo? 30 y pico. Y no me gusta decir edades. Acá está don Guillermo nada más y nada menos que con los jugadores en la cancha en ese partido contra Danubio. Y Guillermo me acaba de hacer un reconocimiento por algunas prendas y quiero mostrar una si la encuentro. Bueno, resulta que don Guillermo me hace un reconocimiento y manifiesta su envidia por no haber conocido el valor que yo le doy a estas cosas antes, pero resulta que este buzo fue con el que atajó Lorenzo Carraps en la final de 1981 contra América de Cali, que les ganamos con gol de Pedro Juan Ibargüen, partido en el que América de Cali se retiró del estadio. Yo era un niño de 2 años y cantábamos Se mamó Ochoa, se mamó, cántico que seguramente empezó por el lado de ustedes y todo el estadio cantó. Este uso lo usó Lorenzo Carraps y muchos años después, en esa lógica pues arqueológica y de cazador de tesoros, yo le digo a don Guillermo que qué tiene. Don Guillermo me cuenta esa historia de todo lo que dejó perder, pero me dice que hay una señora en Río Negro que tal vez lo tenga, y entonces yo le pido el teléfono y yo años después, 20 y pico de años después, llamo a la señora con tan buena suerte que la señora me dice: sí, yo tengo ese uso todavía, Felipe, ¿qué se te ofrece? Y yo: por favor, señora, yo quiero que usted me lo venda, me lo regale, ¿qué hay que hacer? Me dijo: no, tranquilo, lléveselo, que usted lo va a aprovechar más. Eso sí, cuando yo necesite boletas para ir al estadio, usted me las da, sea final o lo que sea. Y yo le dije: las que usted necesite y quiera. ¿Sabes qué es lo gracioso, Guillermo? Que la señora nunca me molestó para eso. Es decir, me lo obsequió y nunca me molestó y estoy en deuda con ella. Claro, es que te quiero agradecer porque conseguí una joya muy importante pues del 81 de Carraps y bueno, también hay como muestra del valor que han tenido ustedes en el universo de la hinchada de Nacional por todas estas historias que acaba de contar Guillermo, que acaba de contar Mariana. Hay una cosa que yo quiero mostrarles y contar, y es que por acá me encontré un recorte de periódico que dice: el comisario aclara. Resulta que esto fue en el año 85-86, momento en el que ocurrió un suceso que la gente creería que ocurrió hace poco, cuando de alguna manera han señalado miembros de la barra por invadir el terreno o por estar en zona prohibida. Pues resulta que esta situación del comisario aclara tiene que ver con que un jugador de Santa Fe
intentó agredir a un jugador de Nacional y aquí don Guillermo Tálvaro fue a defender al jugador de Nacional invadiendo la zona del camerino y por eso es este recorte. Contanos esa historia, Guillermo. Nosotros siempre salíamos con la bandera gigante, como anteriormente lo decía, al terreno de juego. Y la bandera la dejábamos en la parte occidental. Entonces, cuando el partido iba a terminar, nos dejaban salir del estadio y nos dejaban entrar por la bandera. Resulta que hubo un problema de un defensa, no recuerdo por el apellido, defensa de Santa Fe, con Zapuca. Zapuca les hizo un gol y como que el tipo cuando terminó el partido salió detrás de Zapuca a pegarle y entrarse al camerino. Entonces yo en la mitad de los dos me interpuse, tampoco hubo puño ni nada, y no que yo lo atajé. Entonces ya salieron directivos, salieron jugadores, me dijeron que gracias porque había evitado una violencia más grande en el camerino. Entonces eso, pues si querés, también te cuento otras anécdotas que tengo al mismo estilo. Del mismo estilo, héroe, defensor de los jugadores de Nacional. Sí, sí. El otro fue que jugaba Nacional Cali, donde Ángel María Torres nos hace un gol olímpico. Sí, claro, 77. Entonces, y nos elimina para ir a la Libertadores. Exacto. Entonces, para que no nos hicieran más goles y con la putería del gol olímpico, yo me tiré a la cancha. Y entonces, ya estaba Navarro, entonces que sí. En el 77, sí, claro. Sí, entonces me fui para donde él. Entonces Chato Velázquez arbitró ese partido y me pegó una patada en las nalgas, ya la policía me cogió y como donde tenían la gente que ponía problema en el estadio, lo dejaban era ahí en la parte baja de Occidental Baja. Pero entonces en ese tiempo el paisita, el que mandaba en el estadio, y él fue el que, porque a mí me iban a detener, pero entonces el juez habló por mí, que me conocía hace mucho tiempo, que no. Entonces no me llevaron. O sea, pero el que te pegó la patada fue el árbitro. Al Chato Velázquez. Te pegó una patada vos como hincha. Sí, para sacarme de la cancha, que yo estaba ya en la cancha. Bueno, entonces, acá hay dos cosas muy importantes. La primera es que ese partido, al parecer, es un hito histórico de tristeza en la hinchada Nacional, porque mi amigo Chicho Serna cuenta cómo él, como hincha, estaba en la Popular con él y con su hermano, y de la tristeza que ocurrió y del malestar y de la rabia por ese gol olímpico, creo que fue como en los últimos minutos, sí. Si mal no estoy, ellos ven como al otro lado de la Popular estaban sacando a un señor, la Cruz Roja, porque estaba teniendo un paro cardíaco. Y resulta cuando ellos se ponen a mirar y ven que lo pasan por ahí por la pista atlética, se dan cuenta que ese era el papá de Chicho, el que había sufrido el ataque. Quiere decir que a la misma vez a vos te estaban pegando una patada en el trasero del árbitro porque estabas queriendo evitar más goles. Entonces quiere decir que ese partido es un hito histórico del que hay que hablar. Ojo, Tomás, que sos historiador para hablar de ese partido, porque ocurrieron muchas cosas ahí, según entiendo. Entonces quería resaltar eso. Y dos, quería resaltar que hace algunos años fuimos señalados, matoneados y masacrados mediáticamente porque un compañero nuestro se metió a la cancha tratando de evitar un suceso de violencia, porque unos jugadores de un equipo rival quisieron restregarnos una celebración y eso no se puede hacer. Miren cómo recientemente se ha vuelto todo un escándalo que los jugadores no se paren en la pelota para que no humillen pues supuestamente al rival. Entonces en este caso mi compañero lo que hizo hace algún tiempo fue evitar esa especie de humillación o de celebración, pero resulta que no fue el primero ni el único que lo hizo, porque en el 77 vos ya te estabas tirando a la cancha a intentar evitarlo. Entonces bueno. Y otra cosa ver también cuando causaste más desmanes, a ver. La Gambetta Estrada, yo no sé, vos lo conociste, ¿no? Claro que sí, nos hizo un gol en el 87. Por que eso, se lo llevó de cabeza. él fue a la tribuna Sol Centro a cantarnos el gol. Sí. Entonces yo compré una paleta y se la pegué en toda la cabeza a la Gambetta Estrada. ¿Le atinaste? Sí. ¿Una paleta de helado? Sí, una paleta de helado también se la pegué, que son anécdotas que yo me acuerdo pues como más recientes. Con ustedes el vándalo Guillermo Tálvaro. pero yo digo pues que hablando de lo que vos acabaste de decir, en el sentido de que masacraron, lo putearon o lo que hicieron con el de ustedes, era que las épocas eran muy distintas, muy distintas.
porque en ese tiempo pues eso era una cosa extraordinaria y lo trataban como con más calma, ¿no es cierto? Sí. En cambio ahora ya la juventud, y uno entiende que son generaciones, que no se puede También. ser una misma generación, sino que ya los jóvenes de hoy piensan muy distinto a como nosotros pensábamos de tiempo. Sí. Pero no es porque fuéramos nosotros vándalos o porque fuéramos malos, en fin. Y No, es que ninguno de nosotros lo somos tampoco, ni en la barra por ciertas acciones actuales se puede denominar vándalos, barras bravas o malos, simplemente circunstancias que ocurren pues en el marco de la Exacto. pasión. Sí, sí. Pero les voy a mostrar dos recortes de prensa que nos hacen ver cómo Mariana y Guillermo, pues según la lógica actual, serían los más barras bravas del mundo, y son las siguientes. Barras verdes piden claridad. Resulta que esta es una especie de protesta que hacen ellos, no se llamaban todavía Ubanal, pero sí Comando Tribuna Verde y la primera que dijimos de Radiolo y Academia. Academia Verde. Entonces resulta que Barras Verdes piden claridad es porque se reúnen para determinar unas acciones para protestar en contra de Nacional, porque Nacional no estaba manejando bien el equipo, no pagaba, no había un buen manejo, pues. ¿Cómo fue un poco eso? Entonces ustedes se reúnen y consideran incluso no entrar al estadio, quedarse afuera, protestar. ¿Cómo se protestaba en esa época según este recorte de prensa? Mariana. Palabra, Pipe, que hicimos nosotros jamás afuera, protestando, a no entrar. Esa era la manera, la ausencia. La ausencia en la tribuna. Bien, ¿no? Aunque el corazón le ardía a uno, pues. Claro. ¿Qué recordás vos, Guillermo? Que nosotros nos reunimos y la prensa pues entrevistó a los presidentes de todas las barras, que estuvimos en una reunión, y realmente la propuesta fue no entrar al estadio, nos quedamos afuera y después fuimos, en ese tiempo eran los Piedrahíta los dueños de Nacional. Sí. Y ya después como que ellos entendieron pues que también pues debían de darnos pues explicaciones, nos las dieron y terminamos amigos como siempre pues de los directivos que en ese tiempo estaban, y compartíamos ya de ahí en adelante, compartíamos todo. Y fuimos amigos. Es decir, que ocurrió el ciclo que yo considero que es el normal, una mala situación, una solicitud de respetuosa explicación y de información acerca de cuál es el panorama que se viene, reconciliación, seguir adelante y 2 años después campeones de la Libertadores. Ellos fueron los que nos prestaron la buseta para que no fuera para Manizales, ¿cierto? Es decir que según lo que estás diciendo, Mariana, es que en esa época había apoyos y prebendas a ustedes de parte de los directivos. Correcto. Eso fue muy bueno. Pues prebendas, entre comillas. Entre comillas. Sí. Es decir, en la lógica que la gente lo dice afuera con suspicacia. No prebendas, sino merecimientos, apoyos. No de manera gratuita, porque ustedes a cambio daban su apoyo incondicional, su compañía y entregaban todo de ustedes. Acá hay otro recorte muy importante. Resulta que este es un partido amistoso que se juega en Las Cejas, ¿cierto? Río Negro. En Río Negro. Resulta que la historia que tiene este partido amistoso es que en ese momento lo que ocurría es que ellos organizaban algunas acciones y los directivos permitían que por ejemplo ustedes tuviesen como ganancia que el recaudo de la boletería fuera para ustedes. Sí. ¿Por qué te reíes? Es decir que desde ese momento habían acciones que también se hacían de manera articulada para un beneficio de ustedes como barra. De forma conjunta, sí. Bueno, pero ahí te digo yo que nosotros tuvimos en esa experiencia tuvimos 2 casos. En Caldas nos permitieron llevar el equipo y a Río Negro, pero nosotros invitábamos a todo el equipo, directivos y jugadores, a una cena en un local muy importante en las ciudades de Río Negro o de Caldas. Entonces también lo que cobrábamos era una tarifa simbólica, no era pues un exorbitante, sino no era pues como negocio para nosotros, sino que siempre para pues, apoyar gastos logísticos. Era un apoyo que el equipo nos daba. Bueno, acá hay otro recorte muy importante, el verde que no destiñe. Acá está Guillermo, está Mariana y también está alguien muy importante que es Radiolo, que no hemos hablado de él.
podríamos decir que Radiolo era como un tercer mosquetero ahí con ustedes dos, o sea, era igual de importante o de pronto tenía más liderazgo, menos, pero sin duda alguna era importante en el mundo de la hinchada veterana. No, pues yo que digo, el Rayolo fue como el principal, el promotor de todo. Ah, sí, ustedes lo consideran que está por encima de ustedes. Sí, sí, Ah, porque cuando nosotros llegamos, ya él tenía su barra y como decía ahora, esa barra Academia Verde fue la primera en Colombia, tal vez en Colombia. Entonces ya nos hicimos amigos y ya compartíamos todo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Fundamos muchas barras entre él y ya la Comando Tribuna Verde. Pero Radiolo fue para nosotros el promotor, el ejemplo, a quien lo seguimos, que pues lástima que hoy, quién sabe dónde está, debe estar en el cielo, o tomando por el aguardiente con el diablo, porque nos hizo también bebedor y fumando. Pero no, Radiolo fue una gran persona, fue un gran líder y un gran ejemplo para nosotros. Tomando aguardiente con el diablo, eso iba a decir yo, porque el hombre era muy buena gente, muy simpático, pero qué hígado el que tenía ese man para chupar. Después de esas barras de nosotros, ya también entró Antioquia Federal. Antioquia Federal. De Radiolo yo tengo una anécdota muy bacana, y es que estábamos en un partido no sé si fue la despedida de Aristi o la de quién, y habían recién nombrado como técnico a Barrabás Gómez, y a Radiolo como que no le gustó ese nombramiento. Entonces en esa despedida ya estábamos en la fiesta y Radiolo, ya muy borrachito, se monta a la tarima, coge el micrófono y delante de toda la fiesta dice: Barrabás Gómez no es técnico para Nacional, Barrabás Gómez se tiene que ir de Nacional. Y todos muertos de risa, porque decíamos: Radiolo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás protestando? Si estamos celebrando es que Aristi se despidió, eso no tiene nada que ver. Pero me acuerdo que tuvo como el valor y la valentía pues de también coger un micrófono a decir lo que pensaba, que también tiene que ver un poco con el sentido de la protesta, y es que ustedes los veteranos también siempre han tenido el carácter y el criterio para ello. Pues. Y hay otra anécdota que resulta que muy amigos de Bolillo y de Barrabás, ¿cierto? Y resulta que una vez le dijimos a Barrabás personalmente, Rayolo y yo: Barrabás, a vos te quedó grande ese equipo. Ah, fueron a braviarlo de frente. No, pues a braviarlo no te dijimos así. Le dijimos, no, es que después de que usted me cuente que metió a la cancha, que cascó a un jugador de Santa Fe, y todo eso, ya no me vas a decir que le hablaste de muy buena manera a Barrabás. Pero no pongas cosas que yo no he dicho en mi boca, que yo casqué a un hincha, a un jugador si ese era un macancano y yo era un peladito. Lo mataba. Bueno, pero entonces, te lo paraste pues en la radio. No, sí. Eso y entonces le dijimos a Barrabás. Sí. A vos te quedó grande el equipo. Vos no sos capaz de manejar ese camerino. Entonces desde ese día no volvió a hablarnos, porque éramos muy amigos, y no nos volvió a hablar hasta últimamente, ya que si ya nos encontramos. ¿Cómo estás? ¿Qué en fin? O sea, eso me imagino que fue en el 98. Sí, más o menos. Porque volvió en el 98. Pero ahí fue donde le sacamos el Barrabás, perro, Barrabás, toda la tribuna diciéndole eso. Eso le cantó el estadio a Barrabás. Nosotros le cantamos a ellos. Porque es que, bueno, obviamente mi intención con esta entrevista es agradecer, homenajear, ser fiel y leal a un legado que ellos dos nos han dado como hinchas de Nacional, a la misma vez de Radiolo, que en paz descanse. Entonces acá hay unas anécdotas que ellos me han contado, que yo he tratado como de demostrar cómo la supuesta violencia o algunos hechos que la gente no ve muy bien de parte del barrismo actual no son inventados por nosotros, sino que incluso ocurrieron en la época de ustedes. Entonces voy a poner un ejemplo que yo no quiero que nos alarguemos en él, pero este es un ejemplo muy importante porque la gente cree que algún malestar o alguna opinión que nosotros hemos ejercido hacia un jugador que es un ídolo mío como jugador de fútbol, que se llama Leonel de Jesús Álvarez Zuleta, el mejor volante de marca que ha tenido el fútbol colombiano y Atlético Nacional es él. Simplemente que en algunos momentos hemos opinado que tal vez no le va a ir bien en Nacional, o no le pudo haber ido bien en Nacional, porque en mi opinión, si él va a dirigir en Nacional, que llegue y demuestre. Solo que en un pasado yo me paraba mucho como en esa opinión, ahora no me importa tanto, que esa opinión no era exclusiva de nosotros,
sino que incluso era de ustedes, porque yo me acuerdo de una pancarta en preferencia que decía Leonel Álvarez traidor. Después los del escándalo me explicaron que él se había referido mal a los hinchas y no es mi intención revivir el tema porque no tengo nada en contra de él, es mi ídolo como jugador de fútbol, solo que como técnico considero que no se lo merece porque además se ha referido mal a nuestro equipo del alma. Pero tengo entendido que ustedes también opinan un poco parecido a nosotros y que no somos entonces los únicos. Es decir, que ustedes también consideran que él se ha manejado un poquito mal con Nacional y que ese no es un invento de los del sur. ¿Es así? Sí. Porque cuando él estaba manejando el Medellín y nos hacía gol el Medellín, el hombre con el famoso Panzer Carvajal se morían de risa. Y se volteó a mostrarnos la nalga porque como se viste tan apretadito se le rompió el calzón, muy bueno que le rompió y desde eso adoraba a Leonel, más por la Copa Libertadores, pero desde eso me partiste el corazón. Creo que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros y es que él de pronto ha tenido actitudes que nos hacen sentir como si él ya no quisiera a Nacional. Eso fue lo que más me dolió mucho. Y en tu caso, Guillermo. No, es que uno pues debe agradecerle a Leonel por ese gol que para toda la historia. No, pero está. Más que por su gol, por su carrera como jugador de Nacional. Pero, por ejemplo, nosotros también decíamos que porque un jugador de Nacional tiene que irse para el Medellín. Entonces también inicialmente nos dolía eso. Pero también, como vos decís, eso hay que comprenderlo. Ellos están ganando su plata y el que más les sobrezca, pues se van. Pero cuando él fue director técnico del Medellín y que nos ganó como 2 o 3 clásicos seguidos, siempre salía a decir, estoy invicto en los clásicos con Nacional. Entonces eso era lo que nos dolía a nosotros, que él hablara mal sabiendo que él se hizo en Nacional. Bueno, ojo que lo acaba de decir Mariana, ojo que lo acaba de decir Guillermo, y esa opinión que nosotros hemos ejercido no es exclusiva de nosotros los pelados, entre comillas, sino que ustedes, que son los veteranos, también la han compartido con nosotros. Entonces no es algo que nos inventamos nosotros, así como tampoco nos inventamos algunas cosas que don Guillermo cuenta que él vivió y que experienció pues como hincha de Nacional. Entonces bueno, solo para concluir ahí, la gente sabrá entender que hay asuntos que no son exclusivos a las barras actuales, sino que son exclusivas a la pasión del fútbol. Como ya casi vamos a ir terminando, quiero, Guillermo y Mariana, agradeciéndoles mucho su presencia, su amistad y su buena energía conmigo siempre, que hablemos un poco de la última época de Nacional, es decir, de la Libertadores. Vamos a hablar primero del nacimiento de los del Sur. Cuando nacimos los del Sur en el 97, ¿cómo fue el fenómeno para ustedes? Ustedes estaban ahí sentaditos y vieron a los locos ahí empezando a cantar, peludos, descamisados, y entonces ustedes ¿qué dijeron y cómo fue la cosa? ¿Qué recuerdan? No, también, por ejemplo, sufríamos mucho, pero yo antes quiero, Pipe, decirte que también nosotros viajábamos a toda parte. En ese tiempo no habían carreteras pavimentadas como están hoy, que a ustedes cuando viajan así les toca todo muy fácil. En ese tiempo había un derrumbe y ahí nos teníamos que quedar, amanecer ahí toda la noche y a veces hacia donde íbamos no llegamos al partido o llegábamos tarde. Entonces nosotros también salíamos mucho en busetas y en buses. Y también ¿qué te digo yo? Pues comparando las barras, nosotros éramos como actos muy, muy esporádicos. Pues lo que te conté de las experiencias mías o las anécdotas mías era como muy esporádico, eso no sucedía pues como muy a menudo, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes llegan a Sur, entonces sí nos preocupaba, las emisoras nos llamaban, los directivos nos llamaban, que cómo hacíamos para hablar con ustedes, que no implantaran la violencia, porque recordamos que ustedes iban para el camerino a tocar ahí y cuando perdían, entonces eso era un problema, que entonces nosotros qué podíamos hacer. Tuvimos que nosotros cómo nos íbamos a meter ahí si nosotros éramos unas personas pacíficas
y que nosotros respetábamos las generaciones, que ahora ya la generación de ahora pensaba muy distinto y que nosotros pues qué podíamos hacer. Pero eso le decías vos a los directivos. Sí, sí, sí. Y Y a la prensa también. Entonces, que yo hay que dejar que pase el tiempo y también ellos algún día llegarán a comprender. Y mire que así fue. Ahora todos ya compartimos y lamentamos lo que te ha ocurrido a vos, Pipe, y Dios quiera que todo se te solucione. Vos mereces muchas cosas buenas porque has hecho mucho por ese equipo, por todos sus jugadores, y nos has enseñado muchas cosas. Entonces, que todo para vos se solucione favorablemente y siempre contar con nosotros, con el apoyo. Guillermo, Mariana, muchas gracias. Valorando esas palabras, porque los considero grandes amigos del fútbol, ¿ustedes qué recuerdo tienen después del nacimiento de los del Sur? ¿Cómo fue que nos hicimos amigos los del Sur con ustedes? O sea, nos empezamos a ver, obviamente nosotros los reconocíamos porque ustedes eran famosos, porque salían en las fotos, porque los de Ubanal, claro, los veteranos de Ubanal, de preferencia, que nos empezamos a ver en los eventos, en los partidos y en los eventos de Nacional. Reuniones y todo eso. Por favor, díganme, recuérdenme que nosotros llegamos con mucho respeto a saludar o fuimos alguna vez groseros o arrogantes, o cómo fue que nos hicimos amigos ahí. No, pues ninguna, yo no considero ninguna arrogancia, pues, ¿no es cierto? No. Aunque uno debe tener su propio orgullo, lógicamente. Sí. Pero realmente no, yo recuerdo unas palabras tuyas que me decías que vos me respetabas y que cualquier cosa que necesitara que les dijera a usted, ¿no es cierto que sí? Entonces así fue que nos fuimos haciendo amigos. Y a Pipe Malo también, yo no sé. Y ya ahora, Pipe Malo no bandido. Y ya ahora, por ejemplo, mira que hacemos cosas en compañía, colaboramos a ustedes y yo creo que las enseñanzas que vos les has dado a esos muchachos siguen ahora. Felipe Monsalve es otro gran líder que también te sigue como los pasos a vos. También creo que estima mucho a Ubanal y muchas cosas han pasado ya como que nos unen a ustedes. El mismo niño también ya nos reconoce pues como que fuéramos ya no parte de los del Sur, porque no, pero entonces sí. Pero como grandes amigos del estadio. Sí. Bueno, Mariana, y cuando nacimos, entonces vos, ¿qué dijiste? Ay, esos pelados, ¿qué? Esos peludos, ¿te pareció bacano? Yo decía, estos locos cantan muy bueno. Que le hace, entonces que animen este equipo. Exacto. Por ejemplo, yo lo que te quería contar fue que me dolió mucho no haber visto la segunda Copa Libertadores, que fue la de aquí de Antioquia. Me dolió en el alma, porque yo tenía tanta ganas de volver a ser campeón en la Copa Libertadores, que como te parece, que le ofrecí a la Virgen de las Nieves, que yo iba y me perdía el partido, con tal de que Nacional fuera campeón de la Copa Libertadores. O sea, tu promesa fue, no me lo voy a ver, pero necesito ser campeona de la Libertadores. Me fui, oí la misa. ¿A cuál Virgen? La de las Nieves. ¿Y esa es cuál? En París, una virgen que hay en un monte que así esté de día, es llena de nieve. Pero espérate, entonces eso fue en Francia. En Francia. Vos lo que tenías era un paseo y lo justificaste así. No, me dolió mucho, porque otra cosa es que vos estés en dos computadores, que si querés te muestro las fotos, mirando el partido y viéndolos todos campeón. Yo lloraba y lloraba, Dios mío, esto es un dolor muy grande para mí, pero te lo prometí, madrecita, gracias por este triunfo. Como a las 3 de la mañana me tiré a la piscina de las 2 botellas de champaña que me había tomado. O sea, así viviste entonces vos, Nacional campeón 2016. ¿Vos cómo lo viviste, Guillermo? ¿Estabas en preferencia y afuera, además que nos vimos y alguna cosa chupamos ahí o no? Pero es que yo te digo que es que ya nosotros los hinchas de Nacional, y gracias a Dios, y tal vez por lo que te dije ahora que habláramos de la familia, porque toda mi familia son hinchas de Nacional, y si alguno hincha de Medellín nace, pues yo le digo que busque otra casa. Entonces, un orgullo pues para mí fue Julián y Santiago. ¿Tus hijos? Que me dicen, papá, gracias porque vos nos hiciste hinchas de Nacional. Entonces, por ejemplo, como lo reconforta uno, como que yo no sé. Entonces,
lo que llevábamos antes, después, ¿qué era? Lo que dijimos. No, ¿cómo viviste la del 2016? No, pues es que ya, decía que a nosotros los hinchas de Nacional ya no nos parece gracia celebrar tanto título. ya nosotros no. Usted ve Medellín cuando celebra un título que eso es, pues, Hombre, qué comparación es esa, hombre. Eso es sin respeto para Nacional. Qué pena con vos. No. Que no se comparen con nosotros. Porque Mariana, es que no este sujeto dice que él es capaz de ponerse una camiseta del Medellín. no, pues entonces ya es un buñuelo, hermano. Porque es que los únicos soy que se capaz. voltean son los buñuelos. Yo no soy ¿cierto? capaz, No, usted Yo es soy capaz. capaz, a mí me van a matar, mátenme, mijito. Yo Pero digo en no me el la pongo. sentido que, y mire que eso se ve. En la primera Copa Libertadores, eso fue casi un mes de fiesta. En la segunda, mire que fueron 2 o 3 días. No, pero- Ahora los títulos que Nacional adquiere últimamente ya no son pues tan renombrantes. Sí, Cada cual se va para su barrio, para su casa, a celebrar con los amigos. Guillermo, tenés razón. Pero Sí, ahora la pues- tercera, que no la vamos a ganar, entonces ahí sí vamos a celebrar, Pipe, que ha Sí, invitado. sí. Con la ayuda de Dios que nos den el permisito para que nos vamos a celebrar. Ojalá que así sea, Mariana. No, pero Guillermo, tenés razón. Ya los títulos, y cuando hemos ganado tanto, como que pierden un poco, pues, como de El emoción, y ya interés. es como algo un poco Sí. más natural para nosotros. Más Entonces, natural, esa es la palabra. bueno, actualmente ustedes cómo se sienten. Se los pregunto desde el punto de vista respetuoso por la salud, por la edad, por la energía. ¿Ustedes siguen firmes en la tribuna? ¿Se sienten con ganas de seguir o sienten que ya de pronto no les dan tantas ganas? ¿Cómo están ustedes para seguir en la tribuna? No los quiero jubilar ni mucho menos, pero ustedes siguen firmes con la misma energía. De pronto ya no están viajando, ¿cierto? O siguen viajando Un avión. en avión. Está bien, porque ya la carretera no nos da. Exacto, entonces ese es como un... Pero seguimos yendo al estadio, ¿cierto, hijo? Siempre, todas las barras, juntículos que estamos ahí. O sea que hay energía y Hay ganas para seguir energía y viendo al ganas verde. para seguir No, y yo pensando creo, la Pipe, tercera. que pues esa pregunta un poco indiscreta. Yo te digo, ese sentimiento nunca se va a perder. Yo creo que hasta la última agonía que uno tenga, siempre va a recordar ese equipo, siempre va a ir por él, y mientras uno pueda ir a fútbol a verlo jugar, allá estaremos. Guillermo, discúlpame la indiscreción, no, es que también te lo digo de manera figurada, porque hay gente que dice que no, yo no volví, que mucho trabajo, que la familia, que yo no sé qué, uno cómo no va a volver al estadio, por eso, excepto por situaciones extremas obligatorias, pues como lastimosamente me ha tocado a mí y a un par de compañeros. O en tu caso, que tus hijos que viven en otro lado, sí. Tengo que ir a verlos, pero es muy duro. Por ejemplo, me voy en julio un mes casi siempre. Y ahora en mayo también tengo que ir, por allá aparece una vueltecita, pero me duele el alma para dejar ese equipo. Eso sí, mijo, donde yo estoy, internet. Bien, Hágale, bien. y yo el partido. Y de ahí le hago fuerza, pero yo creo que a Nacional yo no lo dejo. Bueno. Si me muero, me muero. Pipe, Ya. ¿vos querés? ¿Sabes quién está en esa foto? Pero a ver, No, o sea, estas fotos son vos. Sí. Este sos vos. eso fue en Manizales. Ese era en Manizales. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues no me acuerdo. Pero estos años 70 o 60. Por allá por el 65 más o menos. O sea, vos estabas acompañando a Nacional incluso a mediados de los años 60. Yo creo que sí. No, pero que se conoce este jugador. Sí, claro, este es uno de los hermanos. Eran dos hermanos, Campas, ¿cierto? Víctor Campas. Víctor Campas y Campas. Teófilo. Mm. Campas. Y otra anécdota ahí, el doctor Renan Botero compró a Campas Sí. y nos pidió a nosotros que colaboráramos. Yo di 7 pesos para la compra de Víctor Campas. Y en ese momento era cuánto como al día de hoy. Pues póngale usted unos 80, 100 mil pesos. Ah, ya. O sea, la hinchada de Nacional hubo un momento en que apoyó a comprar jugadores. Claro. ¿Cuál es el ídolo dirigencial tuyo? Hernán Botero Moreno. Pues a mí no me gusta como especificar, porque es que todos los hinchas de Nacional sabemos que han venido presidentes buenos y que tampoco pues comulgan con nosotros. El doctor Pero Naranjo fue un presidente muy bueno. fue el doctor Juan Carlos de la Cuesta, el doctor Sergio Naranjo, fueron gente que les gustaba las barras, que era lo que decía. Entonces es lo que Y los se lo Ochoa comunicaba. también. Acá está don Guillermo
con uno de los técnicos más importantes de la historia de Nacional, Osvaldo Juan Subeldía. Qué bueno. A mí me tocó una cosa muy bonita y muy triste a la vez, cuando se murió Subeldía, que estuvimos allá en el, ¿cómo es que se llama? Coliseo. En el Coliseo. Subeldía murió caminando por Junín, ¿cierto? Sí, él se murió Sí. prácticamente donde apostaban caballos. Sí. De ahí lo hicieron y lo llevaron a la clínica y la clínica la teatro. Fue muy duro eso, porque para mí fue muy duro, porque yo siempre lo veía ya después de muchas cosas veía al viejito allá. Sí, Pero también lo de Andrés para mí fue mortal. claro, claro. De Andrés nosotros amanecimos en el Coliseo, ¿cierto, Memo? Amanecimos haciéndole guarda de honor. Hasta lo último, hasta lo último. No nos dolían los pies, no sentíamos hambre, no sentíamos sed, no sentíamos nada. Sentíamos un dolor, una cosa horrible viendo la familia. El papá, don Darío, el Sachi, la hermanita, sabiendo que se les había ido ese hermanito y que no todo estaba ahí, María. Fue lo más horrible para mí que yo viví, fueron esos dos entierros, el de Subeldía y el de... O sea, los dos momentos más tristes para vos como hincha fue Subeldía y Andrés. Ay, sí. Y bueno, y los más felices, las dos Libertadores. Las dos Libertadores y la tercera que vamos para La que ella. viene, listo. Porque vamos a empezar. Guillermo, Mariana, ¿cómo se sienten ustedes hoy en día cuando tenemos, digamos que una dirigencia totalmente aterrizada con el deber ser, con cómo tienen que ser las cosas? Dirigentes hinchas de Nacional, con contrataciones que todos soñábamos y queríamos, con un manejo comunicacional, de mercadeo que todos siempre hemos querido y soñado, como en paz y en tranquilidad con todo el mundo y entre todos. ¿Cómo se sienten ustedes hoy, tranquilos y a gusto por lo que estamos viviendo? Un tricampeonato de los 3 torneos colombianos, que vamos muy bien en la Libertadores de este 2025. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo se sienten? Yo me siento muy, pero muy bien de ver el equipo como está, dándole gracias a Dios. Como dije yo la semana antepasada, Nacional ya está jugando a lo europeo. ¡Qué belleza! Pero Leonel, que no se pinche tanto, hermano, porque le ganó a los peladitos. No, mijo, olvídese. Ya, no hablemos más del hombre que no la van a montar en los No, comentarios. yo lo quiero mucho. Yo a Leonel lo quiero mucho, mucho. Yo también como Pero me jugador. duele lo que nos hacía cuando era técnico del Medellín. Bueno, Ustedes tienen una frase, Pipe, que juntos, hinchada y... Vamos todos juntos a la hinchada de los jugadores. Exacto, yo creo Sí. que ese es el mejor lema que hay ahora, porque hasta el 16 éramos como una familia, Así éramos es. todo. Ay, qué bueno. Después ya llegaron otros personajes que no comulgaban con nosotros, entonces tuvimos una época que ahora la estamos reviviendo con este presidente. Correcto. Yo nunca digo que la suerte existe, porque la suerte no existe, existen los éxitos que uno tenga en el emprendimiento que uno haga. Y este presidente llegó y vea pues que primer directivo que en menos de un año gana 3 títulos. Correcto. Entonces, eso, el técnico también está pues en buena tónica. Entonces yo creo que estamos bien en este momento. Listo, muy bien. Bueno, las últimas corticas para despedirnos. Guillermo, tus 3 ídolos de Nacional en toda la historia. Pues es que eso sería descartar muchos otros. No importa, uno de tu época y otros actuales. Pues uno, por ejemplo, nada más esta semana leía lo de Balasañán. Sí. Usted no lo conoce. No, Cueto. sí, Cueto, el mismo Navarro, después llegó René. Todos los porteros de Nacional han marcado una historia muy buena en Nacional. bueno, pero dijiste al menos 3 que la mayoría de la gente que está viendo esto no recuerda ni reconoce, entonces muy bien, ahí ya con eso ponemos a la gente a que los busque. Y vos, Mariana, 3 ídolos de Nacional. El Bocha Santín, Ajá, César Cueto, ajá. Y uno actual, pues, a mí, el amor de mi vida, René. y uno más actual todavía. Ahora, David, mi coronel. David, listo, muy bien. Pipe, sí quisiera utilizar este último momento para hablar de Guanal, ¿no es cierto? Sí, Que pues Guanal este año cumple los 35 años, entonces necesitamos pues como ir ambientando del segundo semestre en adelante. Vamos a hacer algunos eventos y esperamos contar con ustedes del sur que nos colaboren
pues en dar charlas, en cosas así parecidas. Pues. Ahí estaremos, don Guillermo. Vos sabes que la buena para ustedes y agradecimiento total. Entonces, ahí estaremos. Esto se está grabando en abril del 2025. Seguramente va a salir en el mismo abril, pero como la gente lo seguirá viendo, ojalá que cuando lo sigan viendo ya esto que estamos hablando ya haya ocurrido y haya salido todo bien con ese aniversario. Que aprovecho para agradecerles y felicitarles pues por tantos años organizados, entregando sus vidas por Nacional. Las últimas, Mariana, ¿cuál es la salida de los del Sur que vos más recordás? Que vos viste eso y te pusiste a llorar de emoción por la fiesta que armamos en el estadio con la ayuda de todos ustedes, incluso también que muchas veces han aportado. Ay, mi hijo Pipe, ustedes han hecho tantas que... Y todas me han gustado porque me encanta el canto, todo lo que ustedes hacen. Tan berracos, con esos aguaceros en camisa, con toda su alma, con todo su corazón, en el Parque Las Banderas. No, yo los admiro mucho. Mariana, y le pido a Dios que le vaya. Y también le pido a Dios que se te arregle tu problema, porque no eres una persona para que se pegan así por una persona que quiso ensuciar tu vida, pero tranquilo Pipe, que en la vida todo se paga. Y Así yo sé es. que Dios te va a ayudar y vas a salir de esto. Así porque es. sos un hincha de Nacional que cree mucho al equipo y yo por eso es que te quiero a vos, y si no, no te quería. Gracias, Mariana, por tus palabras y agradezco la primera parte de tus palabras, sobre todo que dijiste, porque quien creyera que alguien de una generación de la tuya no nos vea con resistencia ni con una mirada conservadora, sino todo lo contrario, valore nuestra revolución sin camisa, de pelo largo, de tatuajes, de cánticos, que la hemos impuesto como algo bonito. Guillermo, vos, ¿cuál salida de los del Sur te ha gustado? Lo mismo te respondo lo mismo de los 3 jugadores. Muy difícil. Muy difícil. Por ejemplo, pues yo los primeros que miraba de ustedes cuando empezaron con los tifos, que eso era una cosa extra, Sí. una cosa que no se veía en el Atanasio y hasta el último que sacaron, eso es una cosa que mucha gente la envidia, ¿cierto? Entonces, agradecer por todo lo que ustedes, por el ánimo que hacen en la tribuna. Ese estadio ya sin los del Sur, pues no sería una fiesta como la que nosotros hacemos. Seguimos los cánticos de ustedes, aunque sea sentados, no parados, pero entonces ustedes ya sembraron una generación que va a perdurar por todo lo que dure el Nacional. Guillermo, muchas gracias. Ahora sí la última, Mariana y Guillermo. Unas palabras respecto a qué ha significado Nacional en tu vida y qué mensaje le querés decir a los pelados, a los barristas jóvenes, al respecto del camino que significa ser hincha de Nacional. Bueno, primero que todo, que Dios les ayude y miren y no se vayan nunca por la maldad ni nada. Lo mejor del mundo es uno manejarse bien. Dese en cuenta que en ese estadio tiene que manejarse uno muy bien para poder tener la entrada al estadio y a muchos estadios. Porque ahora, con el problema que hay y que está habiendo, les van a quitar la entrada. Por favor, manéjense bien y sean hinchas de Nacional todo lo que más puedan. Gracias, Mariana. Buenas palabras. ¿Vos, Guillermo? ¿Qué te digo yo? Pues decirle yo siempre llamo a la nueva generación, aunque dicen que nosotros somos como la 9ª generación, ¿no? Que sí. Entonces, decirles que nosotros llegamos a esta época porque sabemos respetar el pensamiento del otro, porque no peleamos por colores, sino que defendamos lo que es nuestro, defendamos a Nacional y que con toda seguridad que los que ahora son jóvenes, les deseamos que lleguen a la edad de nosotros para que disfruten todo lo que el equipo nos da. Listo, muy bien. Muchas gracias nuevamente al barra brava Guillermo Tálvaro. No, mentira. Si ya pusimos a Radiolo como el número 1, te voy a poner pues como el número 2, Guillermo. Reconocimiento que ustedes mismos le hicieron a Radiolo. A Mariana también la pongo ahí en el segundo lugar. Es que a mí no me pongan en el segundo lugar, hermano. Usted sabe que yo tengo el honor, la dicha y la berraquera de que soy la hincha número 1. Tienes razón. Radiolo, el hincha hombre número 1. Don Guillermo número 2. Pero Mariana, la mujer hincha nacional número 1. Ahí estamos claros.
esta entrevista tenía como intención agradecerles. El agradecimiento, la gratitud, la lealtad es un valor muy importante para mi vida que lo quiero dejar como algo instalado para cuando yo me muera, como algo de lo cual la gente pueda tomar y asumir para recordarme como mensaje de vida que fui grato y agradecido, valga la redundancia. Entonces quería en esta entrevista decirles que les agradezco todo lo que han hecho por Nacional, porque el solo hecho de ustedes existir, ir al estadio desde los años 60, como nos acaban de narrar, de pasar por épocas buenas, malas, de acompañar al equipo, de viajar, de defender a Nacional como ustedes nos lo acaban de contar, de que nos cuenten que incluso vivieron las mismas cosas que nosotros hemos vivido y por las cuales hemos sido criticados, pero ustedes también las vivieron, dando por entendido que no son fenómenos exclusivos a nosotros, sino que ustedes también vivieron ese tipo de cosas, solo que eran momentos y épocas diferentes. Nos hacen vernos como iguales, más allá de su veteranía, más allá de nuestra juventud, más allá de nuestra representatividad o de algún anonimato que ustedes tengan. Antes hoy quiero que dejen de ser algo anónimos para que sean un poco más conocidos por lo que merecen. Entonces mis palabras de gratitud para ustedes en nombre de toda mi generación y de la barra, porque son precursores y legendarios en el mundo de la hinchada nacional. Entonces les agradezco muchísimo. Pipe, no, pero valoramos esta invitación que nos hiciste, ¿cierto que sí? Muy linda. Nunca pensamos que ustedes como jóvenes pensaran en nosotros. Esto para nosotros es un motivo de orgullo. Lo que me preocupa es que vos decís que vas a hacer esto cuando te muras. ¿Cuándo te vas a morir? No, espero que por ahí a los 130 años. Sí, pues. bien hecho, mi cuídese que se lleva para el estadio. Pero nos avisas. Entonces, no, Guillermo, con mucho gusto, gracias por acompañarme hoy acá, por su amistad sincera de siempre. Esperaré pacientemente mis guantes, Mariana. No, Así vaya que, esperando, mijo, esos que eso no llegan nunca. muy agradecido con ustedes. Espero que a todos ustedes que hayan visto esta entrevista les haya gustado mi diálogo aquí con semejantes leyendas del mundo de los hinchas de Atlético Nacional. Agradezco a Tomás aquí detrás de cámaras que siempre graba, produce, edita y me ayuda con todo esto. Acuérdense que pueden acudir a él si quieren grabar su video podcast. Nos vemos a la próxima con más aventuras. Hasta luego y que estén bien. Gracias, chao. Chao. Corazón, sí, si no lo graba, nosotros lo compramos. Bueno, claro.